Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 134. Un supermercado extraño, justo antes de cerrar. Las luces se apagan y la tienda queda a oscuras. Nananana, nananan nanana, nananan. En medio de la animada melodía característica, pude sentir la respiración agitada del estudiante de secundaria a quien le había cubierto la boca, transmitida como vibraciones. Todo mi cuerpo estaba tenso. Y más allá del ruido de la música y esas vibraciones, a lo lejos, un leve sonido de raspado me pone los nervios de punta. Screek. Una puerta de metal abriéndose. Si hay una puerta de metal en algún lugar de este supermercado y no de cristal. La zona del personal. Ese es el sonido de los empleados saliendo. Ja. Tragando un gemido creciente, giré la cabeza y me asomé por detrás del expositor. Caminando, caminando. Figuras con uniformes de tienda comienzan a aparecer en el interior oscuro, una por una. Como globos con forma humana, estos extraños, empleados, se tambaleaban. Lucky Mart. El logo de Lucky Mart, imitando a Lucky Mart. Un torpe montaje prendido en sus gorras y pechos parpadeó brevemente bajo la luz, luego se desvaneció de nuevo en la oscuridad. En ese momento. Rápido, vámonos. Dijeron que están cerrando. Entendido. Alguien pasó por la sección de licor justo al lado de nuestro escondite, dirigiéndose a la caja. Son 2 o 3 de esos compradores de la era pasada que todavía están en la tienda. Entonces, uno de los empleados que entró en la esquina de licores chocó con ellos, ligeramente. Tap. Oh, lo siento. La cabeza del empleado se giró. Bienvenidos a Lucky Mart. Apuremos. Gracias por comprar con nosotros. Los compradores no sintieron nada extraño. Simplemente pasaron junto al empleado y se dirigieron a la caja. El estudiante de secundaria a quien le cubría la boca seguía respirando con dificultad. Adiós, querido cliente. La figura del empleado, con la cabeza aún girada, salió chirriando de la esquina de licores. Luego, con ese extraño y arrastrado andar, se dirigió de nuevo por el pasillo, pasando por la esquina de los aperitivos. Justo al lado del expositor detrás del cual estábamos agachados. Chirrido, chirrido. El espeluznante ruido sonaba como globos frotándose entre sí. Prácticamente nos aplastamos contra el suelo, conteniendo la respiración. Chirrido, chirrido. El sonido se hizo distante. Ja. Tap tap. Uno de los estudiantes de secundaria golpeó la mano que le cubría la boca. Estaba hecho un mar de lágrimas, pero siguió guardando silencio. Ya no gritarás, ¿verdad? Asintió en silencio. Cuando lo solté, el estudiante jadeó como si se hubiera estado asfixiando. Esos empleados raros. No podemos dejar que nos vean, ¿verdad? ¿Verdad? El folleto decía. Así es. Una vez que el horario de Lucky Mart termina, los empleados comienzan a fingir que continúan las operaciones de la tienda y actúan de forma extraña. Si tan solo uno de ellos te ve, todos los empleados de ese piso irán tras de ti. Para sobrevivir en Lucky Mart después del cierre, tienes que moverte como si estuvieras en un juego de terror de supervivencia. Pero, ¿es realmente seguro arrastrar a estos 2 adolescentes despistados? No importa cómo lo mire, el equipo que me dieron no parece preparado para ese escenario. Deben haber asumido que saldríamos durante el horario de atención. Seguramente la oficina de gestión de desastres tiene algún plan de contingencia, pero aún así parecía que había demasiadas variables. Maldita sea. Un sudor frío me corrió por la barbilla. ¿Deberíamos simplemente escondernos? ¿Qué está planeando el agente Bronce? Parece que tal vez deberíamos permanecer ocultos por ahora. Espera. Parece que está a punto de deshacerse de ese empleado. El agente Bronce, pistola en mano, observaba en silencio al empleado que se marchaba. Parecía que estaba tramando una ruta de escape, pero ese empleado podría interponerse en su camino. ¿Debería ayudarlo? Si Brown estuviera aquí, le habría pedido que activara su habilidad apagón. No. El hecho de que este método, que ni siquiera podía usar ahora mismo,
fuera lo primero que me vino a la cabeza como mi máxima prioridad. Tenía que cortar esa línea de pensamiento justo ahí. Piensa, solo piensa. Rebusqué desesperadamente en mi mente, tratando de revisar mis recuerdos de los registros de exploración oscura lo más rápido que pude. Así que, después de la hora de cierre, Lucky Mart. No, espera. 8:25 de la tarde. Agente. Me arrastré hasta el agente bronce y susurré con urgencia. Todavía quedan 5 minutos para el cierre, el horario comercial aún no ha terminado del todo. Las puertas aún deberían estar abiertas. Podemos irnos ahora mismo. El agente bronce miró rápidamente más allá de la escalera mecánica junto a la caja. Al ver que la escalera mecánica que salía del sótano seguía funcionando, tomó una rápida decisión. Vamos. Ahora. Luego, agarrando al estudiante de secundaria que se le había pegado, comenzó a moverse rápidamente. Cierto. Cada uno de nosotros necesitaba llevar a uno. Me volví hacia el estudiante de secundaria cuya boca acababa de cubrir. Sacudió la cabeza con pánico. Correré solo, soy más rápido que ellos. ¿Quizás debería haber intentado parecer un poco más digno de confianza? No, no es momento de pensar en eso. Empecé a correr junto con el estudiante de secundaria, empujándolo por detrás para que no se quedara atrás. Pasamos corriendo por las cajas vacías, atravesando la escalera mecánica donde los compradores aún subían, haciendo una carrera loca hacia la salida antes de la hora de cierre. Ah. ¿Estás bien? Sí. Creo que me salté un escalón. Inconscientes de la multitud, nos abrimos paso entre los compradores, dirigiéndonos a la salida justo antes de que la tienda cerrara. Y en la entrada del primer piso. Algo estaba parado frente a las puertas. Parecía que solía ser un anuncio de cartón. La clásica y confiable sonrisa de un hombre caucásico rubio de mediana edad, presumiblemente el famoso empresario que fundó Lucky Mart, haciendo un pulgar hacia arriba. Pero estaba vivo. MMPH. URG. MMPH. MMPH. URG. Quienquiera que fuera había sido aplanado a la fuerza en una forma similar a un stand-e, como si un cadáver humano hubiera sido presionado en una forma bidimensional y luego reanimado. Aunque sonreía, sus ojos seguían girando, con lágrimas y saliva goteando. Nos estaba mirando. Nos reconoció. Sus ojos vagaban desesperadamente, como si pidiera ayuda o quizás intentara transmitir su tormento a otra persona y el stand-e tembló. ¡Mierda! ¡Iek! Silencio. Más adelante, pude ver al agente bronce calmando al estudiante de secundaria que guiaba. Fantasma, era una palabra tan abarcadora. Te permite encapsular ese tipo de monstruosidad en un solo término. Esto es una locura. Aún así, teníamos que bloquear la línea de visión de esa cosa. Para hacer eso, primero, necesitaba crear una distracción. Conteniendo un gemido, agarré el hombro del estudiante de secundaria. Leíste el folleto, ¿verdad? Tenemos que robar algo. Cada uno tiene que hacerlo por su cuenta. Antes de bloquear la vista del fantasma de la entrada, debes hacer que te confunda con un comprador más. Roba uno de los artículos que un comprador ya ha pagado y guárdalo contigo. Asegúrate de que no surja ningún alboroto durante el robo. Pero si nos atrapan. Si robas algo que no se note, está bien. Miré la entrada. No había demasiada gente, pero los que habían oído que el cierre estaba cerca estaban terminando en las cajas o saliendo. Si nos escabullimos entre ellos, podríamos bloquear su vista sin hacer nada más. Pero no iba a correr ese riesgo. El sedal. Sí, señor. Inmediatamente saqué un objeto que tenía conmigo. Un carrete de sedal, y un pequeño señuelo rojo en forma de pez dorado en el extremo. Registros de exploración oscura /diagonal Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. /diagonal artículos. Cebo de juguete. Un objeto con un señuelo rojo unido al extremo de un sedal transparente. Cuando se usa, puede atraer la atención de entidades sobrenaturales clasificadas como sancionadas por fractura o inferiores. Cuanto más poderosa y cercana a la fuente sea la entidad, más débil y menos efectiva se vuelve. Condición de uso del objeto. Funcionario de nivel 7 o superior de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales,
o alguien con autorización especial. En el instante en que robemos algo, usaré esto para desviar la atención del maniquí. Turnándonos con el agente bronce, podríamos ganar suficiente tiempo para que ambos estudiantes de secundaria salieran. El agente bronce preparó el sedal y me hizo una señal con los ojos. Empiecen a robar. Asentí y me volví hacia los dos adolescentes. No podemos robar. Escuchen, chicos. De todos modos, no pueden vernos, así que mientras no sea algo súper notorio si desaparece, estaremos bien. La gente rara vez presta atención si algo desaparece de una bolsa o caja, especialmente si ya lo han embolsado. Así que deberíamos elegir algo que sea menos probable que noten. Algo pequeño, como una necesidad diaria. Algo que compraron porque lo necesitaban, pero que no les interesa particularmente. Algo que no usarán ni comerán de inmediato. Me acerqué a un comprador sentado en una silla cerca de la entrada. Será más fácil si no se mueven. Probablemente esperando a alguien, esta persona tenía la bolsa de tela ecológica de la tienda en su regazo, con los ojos cerrados por un momento. Examiné rápidamente la bolsa de tela. Genial. Luego deslicé mi mano dentro, y saqué algo pegado al interior. Hilo dental. Hay algunos más ahí. Cuando tomé casi saco los otros. Así que solo tómenlos con cuidado, ¿de acuerdo? Con calma. Tragando saliva con dificultad, el estudiante de secundaria metió la mano con la cara pálida y logró sacar el hilo dental que yo había colocado encima. Lo tengo. Bien hecho. Aferrándose al hilo dental, el estudiante retrocedió, visiblemente nervioso. Luego, ambos nos volvimos para mirar a la única persona que quedaba. El otro estudiante de secundaria, que se había mantenido cerca del agente bronce. Se acercó con una expresión preocupada, incapaz de ocultar sus nervios. Está bien, mantén la calma. Oh, vamos, eso ya lo sé. Por favor, cállate. Parecía casi en pánico. El estudiante de secundaria que me gritó, quizás queriendo terminar rápido, cerró los ojos con fuerza y extendió la mano. Luego metió la mano en la bolsa de mano y agarró el hilo dental. Lo tengo. El estudiante sacó la mano, radiante. Espera, si lo sacas tan de repente. Golpe. La mano del estudiante rozó la mejilla de la compradora. Dios mío. Asustada, la compradora que había estado sentada con la bolsa de mano en su regazo se cayó hacia atrás de la silla. El estudiante de secundaria reaccionó en shock y se aferró reflexivamente a la bolsa de mano. Mamá, ¿estás bien? Espera. Alguien que parecía estar con ellos corrió, agarró la bolsa de mano para ayudar a la compradora a levantarse, luego vio la bolsa de mano flotando en el aire, sostenida por el estudiante de secundaria, y se asustó. ¡Mierda! Inmediatamente agarré al estudiante y lo jalé hacia atrás. La bolsa de mano cayó al suelo, derramando su contenido por todas partes. La dueña de la bolsa soltó un grito. Había una persona aquí, pero desapareció. La gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar con confusión. Sus ojos se volvieron hacia nosotros. ¿De qué estás hablando? Debes estar equivocada. No, papá. Algo andaba mal con mi bolsa. Había un chico sosteniendo mi bolsa. Maldita sea. En circunstancias normales, los compradores no te notarían. Pero a veces pueden percibirte si hay contacto físico. Si la comunicación es posible, hay algunos métodos que puedes intentar para obtener su ayuda para escapar. Hasta ese punto, parecía esperanzador. Pero, disculpe, alguien ayude. ¿Qué día es hoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Aún así, si un comprador te ve y siente algo extraño o entra en pánico, debes alejarte rápidamente de ellos. ¡Corre! Los empleados están llegando. Simultáneamente, el agente bronce y yo empujamos a los estudiantes de secundaria y comenzamos a correr hacia el lado opuesto de la salida. Porque algo salía tambaleándose de la escalera mecánica, del extremo lejano de la caja, de los baños. Chirrido, chirrido. Podía oírlo. Chirrido, 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 chirrido. Ese sonido chirriante y susurrante, como globos frotándose, nos persiguió por detrás como una locura. Y se estaba multiplicando.
Instintivamente, corrimos hacia un área amplia y compleja. A través de las cajas y hacia los pasillos de la tienda. Maldita sea. Miré mi reloj. 8:29. Se acabó. La hora de cierre estaba casi aquí. Tenemos que escondernos. Tuvimos que renunciar a la salida por ahora. Antes de que la tienda terminara de cerrar, los compradores desaparecieron, y aparecieron aún más empleados. Tenemos que deshacernos de ellos en 60 segundos. Para hacer eso, teníamos que escondernos. 4 personas son demasiadas. Crucé miradas con el agente bronce. Él miró hacia arriba una vez, asintió y se desvió rápidamente hacia un lado, guiando a uno de los estudiantes de secundaria. Ah. Por aquí. Tomé al otro estudiante y me moví en la dirección opuesta. Corrimos tan fuerte que jadeábamos. El chirrido maníaco todavía resonaba detrás de nosotros, pero definitivamente había disminuido. Están persiguiendo más al grupo del agente bronce. Él debe haberlos alejado a propósito. Dejé de lado mis preocupaciones, silenciosamente agradecido, y corrí como un loco. Aspiradoras, cosméticos, cuencos, utensilios de cocina, lejía. Todo tipo de estantes de exhibición se repetían sin cesar por todo el enorme supermercado, hasta que nos topamos con otro empleado. Maldita sea. Chirrido, chirrido. Nos persiguieron. Cada vez, cambiaba inmediatamente de dirección con el estudiante y seguía corriendo. Ja. El estudiante de secundaria jadeaba con dificultad. Podía sentir un sabor metálico en mi boca. Pero en este laberíntico supermercado, se sentía como si los empleados y las esquinas brotaran sin cesar. Maldita sea. Chirrido, 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 chirrido. Doblamos esquina tras esquina de estanterías. Esto no funcionará. Necesitábamos un lugar para escondernos. Teníamos que encontrar un momento en que ningún empleado nos viera, un lugar donde pudiéramos deslizarnos sin ninguna preparación, donde 2 personas pudieran permanecer escondidas. Entonces, al doblar otra esquina, lo vi. Batidora eléctrica 50% de descuento. Un expositor móvil. Lo tengo. Empujé al estudiante de secundaria debajo del gigantesco expositor móvil apilado con batidoras. Luego me metí allí también. Y contuvimos la respiración.